¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Europa a un paso con Marco Ros, que es diputado del Grupo Socialista Europeo y sostén de este programa, puesto que en él nos apoyamos para que nos vaya contando cada vez que viene, nos vaya contando qué es lo que se cuece en el Parlamento Europeo. Marcos, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy hablando del Consejo de la COP26, la conocida como COP26, la Conferencia Nacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está celebrando en Glasgow hasta el día 12 de noviembre. Y vamos a hablar también relacionado con el medio ambiente, con el Mar Menor, porque el mes pasado, bueno, hace ya casi 2 meses, se aprobó una misión parlamentaria que va a visitar el Mar Menor y hay un par de cosillas más o tres que comentaremos al final del programa. Y comenzamos por el tema de Glasgow, por la conferencia que se está celebrando en Glasgow hasta el día 12 de noviembre, en la que los países participantes están hablando coloquialmente y rindiendo cuentas de lo que han hecho, de lo que están haciendo y de cómo progresan, espero que adecuadamente, para frenar las emisiones de efecto invernadero y, por tanto, contener un poco el cambio climático. ¿Crees que la Unión Europea llega a esta conferencia, o ha llegado, porque ya se está celebrando, con los deberes medianamente bien planteados? Bueno, yo creo que realmente tenemos que estar bastante satisfechos o bastante orgullosos de que la Unión Europea es uno de los máximos líderes en cuanto al combate contra el cambio climático a nivel mundial ahora mismo. Hay que recordar que primero fuimos el primer gran actor mundial que suscribió íntegramente y los 27 Estados miembros los acuerdos de París. Después esta legislatura arrancó la legislatura con el Gran Pacto Verde Europeo, este famoso Green Deal, en el cual lo que se pretende es desarrollar a lo largo de toda la legislatura europea un amplio abanico normativo para conseguir cambiar nuestro modelo productivo y propiciar esta necesaria transición ecológica dentro de nuestro modelo económico y productivo para luchar contra este cambio climático. Después de ese Green Deal se ha aprobado la Ley Europea contra el Clima, que además fija objetivos muy ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, el 55% para el año 2030, neutralidad climática para el año 2050 y también el Plan de Recuperación Europeo post-pandemia ha fijado 750.000 millones de euros, de los cuales una parte muy importante, más de un tercio, se van a destinar a cambiar nuestro modelo productivo, nuestro modelo económico para luchar contra este cambio climático. Por lo tanto, yo creo que sí, que la Unión Europea llega fuerte y lo que hay que ver es cómo llegan el resto de actores y qué acuerdos y qué capacidad vinculante o por lo menos coercitiva tienen estos acuerdos para el futuro, porque no podemos esperar más, porque llegamos con muy malas noticias del Instituto del Cambio Climático en el último informe de este verano. En el último pleno de hace ya unos días, el Parlamento Europeo definió un poco su postura con respecto a esta conferencia. ¿Qué puntos fueron los que remarcaron los eurodiputados? Bueno, fundamentalmente lo que el Parlamento Europeo le pide a la Comisión Europea es liderazgo. Liderazgo ya lo tenemos porque llevamos muchos meses de esta legislatura con un buen liderazgo, como ya he comentado antes, pero el Parlamento Europeo se ratificó en decirle a la Comisión Europea que tiene que ser líder en la lucha contra el cambio climático y que no podemos bajar la guardia, porque hay que recordar que la Comisión y los gobiernos de por sí, a veces no siempre han querido ser tan líderes como hemos conseguido, y ha sido el impulso del Parlamento Europeo, por ejemplo, con la Ley del Clima, donde se fijaban inicialmente por la Comisión y el Consejo los objetivos de reducción de gases en solo un 40%, fue el Parlamento el que consiguió llegar hasta el 55%. Y esa ha sido una de las principales premisas. Y por otro lado, le ha pedido a la Unión Europea que sea capaz de involucrar a cuantos más agentes y a cuantos más países del resto del mundo en esta lucha, porque esta lucha o es colectiva o es coordinada entre todos, o no podremos frenar este cambio climático, revertir las consecuencias del cambio climático y conseguir tener un planeta en el que las desigualdades no se aumenten, porque muchas veces a mí me dice la gente, es que el cambio climático, nos preocupa más el planeta que el futuro de nuestras personas. Ya, pero es que las consecuencias del cambio climático al final las van a sufrir siempre los más vulnerables, los vulnerables al cambio climático, y se van a incrementar otra vez las desigualdades. Por lo tanto, luchar contra el cambio climático es luchar en favor de nuestro planeta, por un lado, decididamente, eso está claro, pero también en favor de acabar con las desigualdades.
¿Cuánto nos alegramos? Yo me acabo de acordar ahora de que aquellos vaticinios del primo de un expresidente del gobierno sobre el cambio climático, que no era nada importante y tal, fueran erróneos, ¿no? Porque hoy por hoy la conciencia sobre la gravedad del cambio climático es mucho mayor de lo que era hace tan solo unos años, cuando este expresidente era presidente del gobierno de España. Y aquí en la región de Murcia, cuando hablamos de sostenibilidad y de medio ambiente, se nos viene a la cabeza el mayor exponente, el mayor problema en este sentido que tenemos actualmente, que es el Mar Menor. Digo esto porque, aunque no lo habíamos comentado anteriormente, pero la Comisión de Peticiones de la Eurocámara aprobó recientemente una misión parlamentaria para visitar el Mar Menor. ¿En qué consisten estas misiones? ¿Cuál es la labor de esos diputados? No sé si esa misión tiene fecha ya o no. Cuéntanos un poco. Pues lo resumo muy sencillito. La Comisión de Peticiones es una comisión en la cual cualquier ciudadano puede dirigir una queja, una reclamación, una petición al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene la obligación de tramitarla. Hace ya un tiempo que el Parlamento recibió distintas peticiones provenientes de la región de Murcia, de asociaciones, organizaciones, quejándose por el estado del Mar Menor y pidiéndole al Parlamento que se involucre, y el Parlamento pidió informes a la Comisión Europea. Y mi grupo parlamentario, conscientes de que una de las tareas que hace el Parlamento antes de emitir un informe o antes de dar su opinión sobre el asunto es visitar los lugares, hemos pedido hasta en 2 ocasiones que haya una visita de diputados al lugar. La primera ocasión no pudo ser, porque esta petición del Grupo Socialista en febrero del año pasado no tuvo el respaldo parlamentario del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, o de sus grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Esta vez sí, esta vez lo hemos vuelto a proponer desde el Grupo Socialista, y hemos conseguido que para el año 2022 haya una misión parlamentaria de diputados. Vendrán 2 o 3 días, se reunirán probablemente pues, con todos los agentes sociales, ambientales, el gobierno regional, y tomarán todos los datos que necesiten, y ayudará a esa misión a conocer el estado de la situación. Este cambio en el sentido del voto del Partido Popular, que la vez anterior se negó y ahora ha votado a favor, ¿crees que puede ser la antesala de pues no lo sé, de una actitud colaboracionista, en fin, de llegar a acuerdos y dar soluciones entre todos al problema del Mar Menor? Pues la verdad que no lo sé muy bien, pero lo que es cierto es que yo creo que ya no podían negarse 2 veces a que los diputados visitásemos el Mar Menor, ¿no? Bueno, yo lo visito habitualmente, pero los diputados de todos los grupos parlamentarios visitaran el Mar Menor y conociesen la situación de primera mano. También cuando le hemos pedido muchas veces al comisario que venga, al comisario de Medio Ambiente, y ya ha venido a ver el Mar Menor, y yo creo que es de justicia que los diputados vengan. Yo lo que sí que espero es que esta visita sirva para que cada uno asuma sus responsabilidades y cada uno empiece a no poner excusas, a no hablar de proyectos que no llevan a ningún sitio, a no cambiar de opinión cada día, porque un día nos dicen de dragar la Gola de Marchamal, otro día nos dicen de no sé qué, otro día los lodos de... pero al final no vemos acciones concretas, o de renaturalizar un paraje que ya es natural, que es uno de los pocos parajes naturales que hay en el Mar Menor, como el Carmolí. Y yo lo que espero es que esta visita le sirva al gobierno regional para asumir su responsabilidad, sus competencias ambientales, sus competencias agrarias, de la misma manera que el gobierno de España, sin tener todas las competencias, ya ha anunciado esta inversión de cerca de 300 millones para restaurar ambientalmente la laguna, con cargo a fondos europeos, la mayor parte de ella para el año 2022. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de otro asunto que ocupa buena parte de la agenda de Marcos Ros, que es la iniciativa de la nueva Bauhaus europea. Últimamente, Marcos, has estado asistiendo a eventos a nivel europeo donde se están produciendo debates acerca de nuevas formas de habitar y de ver nuestros espacios, nuevas formas más bonitas, digámoslo así, más inclusivas, más sostenibles. Por ejemplo, la semana pasada has estado en unas jornadas del Consejo Europeo de Arquitectos en Bruselas. ¿Qué temática se abordó en este evento? Bueno, en este evento lo que se abordó fue la relación entre el cambio climático, la edificación, la edificación sostenible, el entorno construido, y también hablamos de la nueva Bauhaus europea, lo que tiene que ver con la calidad. Hay que tener en cuenta que gran parte de la población, la mayoría de la población en el territorio de la Unión Europea, ya vive en entornos urbanos, ya vive en edificios,
que los edificios son responsables de gran parte de estas emisiones, pero que también tenemos edificios que necesitan una reinversión energética, tecnológica. Y bueno, se habló también de lo que es la calidad de nuestro entorno construido. Y yo creo que es un evento en el que fue muy importante el poner de relieve que el sector de la construcción también tiene mucho que decir en cuanto a todos estos objetivos del cambio climático de los que hemos hablado antes con la COP26 y que, bueno, que además los fondos europeos que se prevén para la oleada de renovación en toda la Unión Europea, que quiere alcanzar a 35 millones de edificios, duplicar las tasas de renovación y que los ciudadanos realmente sientan que sus viviendas han podido ser rehabilitadas energéticamente, pero también mejoradas en cuanto a su calidad de vida, pues que al final sea una realidad. Y bueno, el evento estuvo reflexionando sobre esto y yo creo que gran cantidad de estos eventos que se están realizando son muy buenos para fijar las bases de la inversión que se va a realizar en los próximos años. Has mencionado el interés existente por lo que se denomina el entorno construido y precisamente al hilo de esta cuestión, esta semana has participado en la 13ª edición de unas jornadas del Cuerpo General del Poder Judicial y del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España para hablar de la rehabilitación en la Unión Europea. ¿Rehabilitar edificios se está convirtiendo en un imperativo en lugar de apostar solamente por nuevas construcciones? Bueno, la verdad que esta participación en estas jornadas ha sido también muy interesante, pero la pregunta rehabilitar frente a nuevas construcciones me lleva a algo de lo que se habló en las jornadas anteriores. Y es que más que apostar solo por la rehabilitación, lo que se habló mucho es de dejar la demolición de edificios solo para los casos estrictamente necesarios. Solo para los casos estrictamente necesarios. La mayor parte de nuestro patrimonio inmobiliario, de nuestros edificios de toda la Unión Europea, estarán en pie en el año 2050 y tienen unas tasas energéticas muy malas, tienen un rendimiento climático muy malo, tienen un consumo energético muy elevado, unas emisiones de gases y de residuos muy elevadas y tenemos la obligación moral, por un lado, de conservar nuestro patrimonio, pero por otro lado de rehabilitarlo para que ese patrimonio no siga gastando energía torpemente, no siga emitiendo residuos torpemente y sobre todo para que esos dos factores cuando mejoren, al final lo que mejore sea la vida de los ciudadanos. Y yo creo que estas jornadas también del Consejo General del Poder Judicial, junto a los arquitectos de España, en las que también vamos a hablar de Bauhaus, son muy interesantes en ese sentido, porque vamos a hablar de nuestro entorno construido y de cómo podemos mejorar nuestro entorno construido con la aplicación de los fondos europeos y con los postulados de la nueva Bauhaus. Dos temas más domésticos, digo domésticos en el sentido geográfico, ¿no? Para terminar, volviendo a la región de Murcia, sabemos que esta semana has tenido la oportunidad de ponerte de nuevo el traje de docente, tu traje de profesor, e impartir una pequeña clase en el ISEN, en Cartagena, para hablar del Parlamento Europeo en una asignatura sobre las instituciones europeas. ¿Cómo fue esta experiencia con los alumnos? ¿Crees que les sirvió para conocer Europa de una forma más práctica, menos institucional, más cercana? Bueno, yo espero que sí, porque la verdad que primero para mí volver a un aula es una gozada, ¿no? A veces me lo preguntan siempre, ¿qué echas de menos de estar en el Parlamento Europeo? Y yo siempre digo lo mismo, no tanto el trabajo en la universidad como abrir la puerta del aula, entrar y estar una hora, 2 o 3, teníamos algunas veces clases prácticas en arquitectura con mis alumnos. Y eso a mí lo disfruto mucho y me gusta mucho. Y por otro lado, siempre que se me presenta la ocasión, lo hice el año pasado con todas las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en la región de Murcia, lo acabo de hacer ahora por invitación de un profesor que da una asignatura de instituciones europeas, pues acercar un poco lo que hacemos en el Parlamento Europeo a nuestros ciudadanos de la región de Murcia, nuestros más jóvenes, incluso los de los institutos, que son las escuelas embajadoras o la universidad. Pero sobre todo, a mí lo que me gusta en estas pequeños intercambios con ellos es explicarles un poco de lo que hacemos y sobre todo dejar que pregunten y que pregunten y que pregunten, y estuvimos ahí pues bastante tiempo pues atendiendo a sus preguntas, que tengo que decir son siempre mucho más conceptuales y con mucho más interés de lo que nos pudiera parecer. Se interesan por el cambio climático, por el informe del metano que se aprobó recientemente, por los resultados de la COP. Es decir, alguna gente se sorprendería mucho de la alta, yo no, porque lo he vivido siempre en la universidad y tengo una alta estima de nuestros jóvenes y nuestros universitarios, pero
a esta gente que demoniza a la juventud le sorprendería mucho meterse en un aula y escuchar sus preguntas, porque verían lo implicados que están con derechos sociales, derechos humanos, derechos climáticos, y a mí me encanta estar con ellos una hora. Y volverás a reunirte con alumnos la semana que viene, porque, o al menos volverás a tu universidad, a la Politécnica, porque se va a celebrar allí una importante jornada, cuyo nombre original en inglés es algo así como Gender Equalities in Higher Education, que es igualdad de género en educación superior, y se va a celebrar, como decimos, la semana que viene en la Universidad Politécnica de Cartagena, y estarás contento de volver a ese entorno universitario. Bueno, la verdad que sí, ahí me han invitado pues, como representante del Parlamento Europeo, como diputado, para hablar de las políticas europeas de igualdad de género en el ámbito universitario, porque yo soy miembro de la Comisión de Cultura, de Educación y Universidad, pero para mí tiene un simbolismo especial. Yo puedo ir a muchas universidades de España y estar muy a gusto, pero cuando vuelvo a la Universidad Politécnica de Cartagena, vuelvo a mi casa y es un placer. Además, ahora es un placer volver a una universidad que es la primera vez que una Universidad Politécnica de España está dirigida por una rectora. Y bueno, son unas jornadas que van a hablar sobre la igualdad de género en el sistema universitario, y además es muy importante que se hable de eso en carreras que están vinculadas a lo que llamamos el STEM, las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde hay mucha dificultad para que las profesoras ocupen cargos de gestión y haya un nivel de profesoras equivalente al de profesores, pero también hay mucha dificultad en algunos casos, en algunas ingenierías y tecnológicas, para que las alumnas ocupen al menos la mitad de los sitios que se ofertan. Y creo que es muy importante que hablemos y que expliquemos y que visualicemos el problema de la igualdad de género y que trabajemos en eso. Y para mí, bueno, pues volver a la Universidad Politécnica de Cartagena es siempre un placer. Es verdad que algunas de esas carreras han estado siempre, ya cada vez menos afortunadamente, pero han estado muy masculinizadas, ¿no? Y la verdad que es, pues eso, volver a la Politécnica y hablar de un tema de importancia capital como este, pues es doblemente interesante y emocionante. Bueno, pues vamos a dejar que pasen unos días, habrá más temas, más iniciativas europeas, más asuntos que tratar, y volveremos a tener aquí en este programa a Marcos Ros para que nos demuestre que Europa está a un paso. Marcos, diputado del Grupo Socialista Europeo, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en unos días. Gracias también a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima cita con Europa a un paso con Marcos Ros. Buenas noches.